Mauro, bueno, era una consideración mía. Es decir, si no hubiese ocurrido esta manipulación de la Biblia, ¿qué otro escenario hubiera sido posible? ¿Qué habría podido ocurrir de otra manera? En realidad, es decir, los sacerdotes de alguna manera garantizaron un orden, por lo menos moral, que de otro modo quizás no existiría. Después obviamente hubo degeneración de todo esto. Pero también en la cultura hindú están los kshatriyas, los brahmanes. Estas categorías han existido siempre, no solamente con respecto a la Biblia u otros libros sagrados. Bueno, en mi opinión hay que distinguir entre la religión como portadora de la verdad y la religión como instrumento que realiza una función social específica. Porque más allá de todo el mal que produjeron las religiones y todavía producen, obviamente las religiones no son casuales y han desarrollado una función social específica, en mi opinión planificada, en mi opinión cuidadosamente programada por, digamos así, individuos que sabían bien lo que hacían. Tanto es así que el gran discurso del desarrollo de las religiones apareció extrañamente, diría que casi al mismo tiempo en todas las grandes civilizaciones del planeta Tierra. Y estamos alrededor del siglo V a.C., cuando en lo que respecta a la Biblia, y esto lo escriben los biblistas, digamos del Vaticano, para simplificar, lo escriben con absoluta tranquilidad, escriben que mientras antes en la Biblia encontrar un ejemplo espiritual es casi imposible, desde aquel momento en adelante se empezó una lectura diferente. Al mismo tiempo en India tiene su propio gran desarrollo budismo, hinduismo, jainismo. El jainismo aquí en Occidente se conoce poco porque digamos que no gusta mucho. Tiene un sistema de reencarnaciones que se parece al hinduista, pero mientras que en el hinduista hay al menos alguna posibilidad para el libre albedrío. En el sistema jainista no lo hay, por lo tanto no los importaron tanto, por así decirlo. Pero budismo, hinduismo y jainismo, aunque dicen tres cosas diferentes, aunque si después del budismo se hizo para nosotros los occidentales, lo convirtieron en una religión, algo que no es. Porque el budismo es una simple no, es decir, una compleja técnica de vida, que con la religión no tiene absolutamente nada que ver. Tanto es así que desde el punto de vista religioso hay que saber que ni siquiera habían pasado un año de que la Biblia tuvieron que convocar un concilio porque ya no estaban de acuerdo con nada de lo que Buda había dicho. Entonces, así que cuando decimos que la iglesia tomó su decisión en el concilio de Nicea y después en el edicto de Tesalónica, de Teodosio, etcétera, de Teodosio, después de 3 siglos, pero en el caso de Buda ya no estaban de acuerdo un año después sobre las cosas. Tanto es así que si uno lee el budismo, digamos así en el sánscrito, al Buda le hacen decir unas cosas. En cambio, con respecto al budismo escrito en lengua palí, que es el más antiguo, sí se dicen cosas completamente diferentes. ¿Qué habrá dicho Buda? ¿Quién diablos lo sabe? Así como el actual responsable de los jesuitas dijo, en la época de Jesús no había grabadoras, así que nunca sabremos lo que dijo. Nunca sabremos lo que dijo. Decía, en Oriente Medio este discurso, en India, en China, al mismo tiempo en Lao Tse, Confucio, es decir, y desde ese momento parece diluirse o incluso desaparecer el contacto directo con los grandes jefes. Es decir, están los intermediarios, que son los llamados sacerdotes, que a través de esta nueva visión, definámosla genéricamente espiritual, crean un sistema de control que resultó ser el más eficaz en absoluto, al menos en la historia de la humanidad conocida.
Porque al menos es desde el 500 antes de Cristo que funciona, no para la iglesia comenzó 500 años después, pero son por lo menos 2500 años que funciona y funciona a lo grande. Funciona muy bien porque tiene el rebaño bien dividido en los pastos. Los rebaños son bien entrenados y educados bien. Los rebaños están convencidos de lo que hacen más o menos, pero igualmente lo hacen. Y todo se tiene bajo control. Si no hubiese existido, digamos que obviamente, o podía continuar el sistema anterior, que era el sistema permaneciendo en el ámbito bíblico, el sistema de Yahvé, haz lo que te digo o te mato, stop. No hay alternativa ahí. Sí, bueno, no nos matan directamente, pero en fin. Sí, entendí, pero me refiero. Las religiones no tienen bajo control, nos tienen bajo control porque han sido tan inteligentes los que la han elaborado que para entender era necesario dar al hombre la respuesta a la madre de todas las angustias, al miedo de la muerte, con la cual la religión te da una respuesta al miedo a la muerte porque el hombre quiere escuchar que no morirá. Yo no sé si después hay o no hay vida después de la muerte, no me preocupo, eso no me interesa. El hecho es que las religiones dan esa respuesta. Entre otras cosas, la dan de una manera muy inteligente, también porque dicen que tienes que tener fe y fe es creer en algo que no se puede conocer. Y debo decir que la fe es muy reconfortante porque quien tiene fe se explica muchas cosas, obviamente. Se explica el dolor, el sufrimiento, todo el mal que hay en el mundo, porque después va a un rescate posterior. ¿Dónde está la astucia? Está en el hecho de que si todo no es verdad, nunca nadie se dará cuenta. Porque una vez muerto, no podrás decir, oh maldición, por 70 años creí que algo ahora y ahora esto no existe. No, no lo vas a hacer. Si existe, bien, nos las pillamos todos, fantástico. Y si no existe, no nos vamos a dar cuenta. Digamos que la proyectaron bien. El verdadero problema es que, en mi opinión, este sistema está caducando. Y por lo tanto, el problema real es entender que con qué los van a sustituir. Es decir, verdad, nuevos indicios de una nueva religión laica ya existen, que tiene sus dogmas. Por ejemplo, uno de los dogmas es la democracia, en el cual debemos de creer que como si fuese algo absoluto, exactamente como los dogmas de la iglesia, cuando es suficiente observar alrededor para entender que la democracia no existe, y se habla tanto de ella porque no existe, porque si existiese, no se hablaría tanto de ella. El otro dogma, por ejemplo, difundido en todo el mundo es el libre mercado, que eso tampoco existe, simplemente, o existe, no existe, pero son dogmas en los cuales debemos creer porque a través de ellos nos dicen que somos hombres libres. Porque vivís en democracia, por lo tanto debes decir lo que quieras. Mientras tanto, como decía Voltaire, yo aconsejaría, Voltaire decía, para saber quién gobierna sobre ti, simplemente encuentran quien no estás autorizado a criticar. Atención, a nuestros gobiernos los podemos criticar cuando queramos. A fin de cuentas, no son ellos quienes nos gobiernan. Os lo digo con el micrófono apagado. Entonces, ¿qué sucederá después? Porque esto ya sucedió y estamos dentro de estos recintos y nos educan. Dentro de estos recintos, en la conferencia que hice en Francia, de un ejemplo muy simple, pero dije que nací algún kilómetro más allá con respecto a vosotros. Fui educado y entrenado a sentir ciertas emociones cuando veo ondear el trozo de tela blanco, rojo y verde. Vosotros como habéis nacido algún kilómetro, yo como vivo en Avigliana, vosotros que nacisteis en algún kilómetro más allá, estaba en Francia, yo en Italia. Os educaron a sentir exactamente la misma emoción cuando veis ondear el trozo de blanco, rojo y azul de tela. Pero nuestro ADN es igual. Si el vientre que me ha traído, en lugar de dejarme salir de allá, me hubiese sido traído 20 kilómetros más acá, yo ahora con mi propio ADN sentiría la misma emoción por el mismo tela, con la tela blanca, roja y azul
y del blanco, rojo y verde no me importaría nada. ¿Esto qué es? Adiestramiento. En el momento en que naces se te dice, tú eres italiano. Pero tú cuando naces no eres nada. Tú tienes otro idioma, tienes esta historia, tienes estas costumbres, tienes estas tradiciones. Debes respetar estos valores. Si naces después de una línea que sobre la tierra no existe, te dicen, eres francés. Tú tienes este idioma y esto es así. No nacemos ni italianos, ni franceses, ni nada. Somos animalitos, somos parte. Somos parte también de la cadena alimentaria. Y alguien más o menos inconsciente nos hace creer que estamos en la cima de la cadena alimentaria. Estamos dentro de la cadena alimentaria como alimento. Porque si no nos defendemos, cuando Dios nos hizo, debería pedir disculpas. Es decir, sí, hice esta cadena alimentaria, que entre otras cosas es algo que de una monstruosidad increíble, porque millones sin contar a los seres humanos, millones de individuos para vivir tienen que producir atroces sufrimientos y muerte a millones de otros individuos. Un Dios omnipotente basta que hiciese seres que meten un dedo en la tierra y saquen la energía. Y no habría necesidad de hacer nada más. Sin embargo, no, se ve un poquito les gusta ver al león que corre tras la gacela, ver si la caza, si tiene miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros estamos dentro de esta cadena alimentaria. Si agarramos un bebé nuestro y lo ponemos en el suelo, las hormigas se los comen vivo. No porque sea un humano se le respeta, es que lo van a comer vivo. O llega el azor, lo agarra y se lo lleva al nido y se lo come vivo. Estamos dentro de la cadena alimentaria como todos los demás animales. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia y son observaciones banales. No se necesita ser sabio, es suficiente con mirar alrededor. Entonces lo que ha sido y lo que ha funcionado, y en mi opinión el verdadero problema es lo que vendrá después, porque tengo algún temor sobre lo que vendrá después. En fin, eso yo no lo sé. La información que acabas de escuchar es difícil de asimilar, porque estamos tan acostumbrados a recibir solamente un tipo de información, la religiosa sobre todo, viniendo del cristianismo o incluso del judaísmo. La idea de compartir todos estos contenidos no es hacer una contracorriente o armar una nueva religión o crear un nuevo dogma de fe. La idea es recuperar el criterio propio, recuperar la capacidad de analizar qué es lo que nos están diciendo. ¿Realmente eso que nos están diciendo es cierto? ¿Hasta qué punto? ¿De dónde sale el origen de todas esas escrituras o de todas esas enseñanzas que se dan como una verdad sin cuestionarla? Esa es más o menos como la misión de este canal, de poder de alguna forma u otra proporcionar la mayor cantidad de fuentes posibles, ya sea viniendo de la misma Biblia, estudios sobre ella, fuentes como estudiosos de la talla de Mauro Viglino, César Silva, Mario Sabán, Antonio Piñero, académicos que no solamente se quedan desde el punto de vista de la fe, sino también van un poquito más allá y nos proporcionan desde sus puntos de vista más herramientas para poder abarcar y comprender todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual y lo que lo conforma. Es por ello que no solamente me quiero encargar en este canal de la parte literal, como ya hemos visto con Mauro Viglino, sino también hay otra vertiente que es el cuarto nivel de interpretación, que sería el SOT, el secreto, que sería la parte más reflexiva, la parte más interna, cómo ese texto se puede introducir en nuestra propia vida para que sea replicado en acciones, se materialice en hechos propios y no solamente quede en un mero análisis mental de lo que es y de lo que no es, sino que realmente ese texto que nos proporciona a nivel espiritual. Es por ello que a continuación te quiero compartir una pequeña reflexión, una pequeña enseñanza que pertenece más a la reflexión, a la parte más interpretativa, a la parte más simbólica. Y para que me dejes en los comentarios qué opinas sobre la reflexión que te voy a dejar a continuación en este video. Disfruta de esta dicha reflexión. No hay en el mundo cosa que haya separado más a los seres humanos y que los haya hecho pelear y odiarse tanto como lo son las religiones. Aunque los líderes de las diversas religiones se jactan de que lo que todas ellas predican en el fondo es el amor y la justicia,
y por lo tanto contribuyen a la unidad del género humano, los hechos a lo largo de los siglos nos dicen todo lo contrario. La historia está tejida de guerras ocasionadas pura y simplemente por la religión. Además predican el amor y la justicia, cada uno a su manera. Los predican rodeados de una serie de circunstancias diferentes que impiden que ese amor y esa justicia se extiendan a todos los hombres. Las religiones son creencias y ritos idealizados por ciertos individuos que oyeron o creyeron que oían voces del más allá, que les dictaban lo que los hombres tenían que hacer para salvarse, entre comillas. Todas las religiones, sin excepción, provienen de apariciones de entidades celestiales de las que alguien fue testigo. Es decir, las religiones no provienen del hombre, sino de fuera del hombre, de algo o de alguien que se la impuso al hombre haciéndole creer cosas y practicar ritos que en muchas ocasiones van en contra de un elemental sentido del común. Y el vidente fundador, como un niño, creyó las tonterías que le dictaron y organizó toda su vida y la de sus seguidores en función de estos mandamientos venidos de un más allá nebuloso. Las religiones juntan a grupos de hombres al hacerles creer las mismas cosas y al propio tiempo las separan de otros que creen en dogmas diferentes. Y como cada uno de los fieles de una religión cree poseer toda la verdad y ser el fiel seguidor de la voluntad de Dios, mira a los otros que no creen igual como a sospechosos y enemigos de Dios. Y en otros tiempos se sentía como el derecho y a la obligación de perseguirlos y hasta matarlos, porque Dios, el sentido que Él tiene en su cabeza, es el dueño de toda vida. Las religiones engendran un odio santo al pecado y como consecuencia a los pecadores que lo cometen. En tiempos pasados, los reinos e imperios eran con frecuencia teocráticos. El rey era al mismo tiempo sacerdote o estaba investido de algún poder sagrado. Dios lo bendecía especialmente y él se sentía como su representante, lo cual lo facultaba para hacer lo que le diese la gana. Hoy día, si bien esta situación sigue dándose en los países menos desarrollados, en Occidente ya pasó a la historia y los jefes religiosos son una casta aparte de los líderes civiles. Estos siguen todavía mostrando cierto respeto farisaico hacia los jerarcas religiosos, pero en el fondo lo único que les interesa es que no inciten a sus fieles contra las medidas de gobierno. Los líderes religiosos de Occidente ya no pretenden directamente gobernar a sus feligreses, pero dictándoles pautas para vivir conforme a los mandamientos de Dios, les gobiernan las vidas de una manera más profunda de lo que hacen los gobernantes civiles. Estos se quedan en lo extenso de la costumbre, mientras que aquellos van al fondo de la conciencia. En los países subdesarrollados, la fuerza que tienen los líderes religiosos es enorme y funesta, sin armas y sin dinero, basándose únicamente en amenazas y promesas referentes a la otra vida. Tienen un poder total sobre la vida de las pobres gentes. En gran parte del subdesarrollo de esos países y su falta de progreso se debe precisamente a los mandamientos de sus respectivas religiones que no les deja usar su mente con libertad. Y en muchas ocasiones las religiones predicadoras de la paz son precisamente las causantes de que ya no la haya. El infierno, que es en la actualidad el Oriente Medio, es la prueba mayor de lo que estoy diciendo. Salvador Freixedo, Granja Humana. Estoy hablando no sé cuánto, digamos media hora. Vivimos en un mundo que ha sido querido por un Dios que nos ama a todos uno por uno. Y esta media hora desde que yo hablo ha muerto cerca de 70 a 90 niños de enfermedades, penurias, hambre y sufrimiento, pero Dios les ama. Y ahora mientras yo hablo esto está muriendo otro, pero Dios le ama. Y dentro de 20, 30 segundos muere otro, pero Dios lo ama. Es para decir, imagina si no le amase. Bien, la fe encuentra explicación también a esto. Después la fe encuentra explicación a la madre de todas las angustias, que es el miedo a la muerte.
Porque nosotros no queremos escuchar que nos digan que moriremos. Mejor, queremos escuchar que con la muerte no es verdad que acaba todo. Yo no sé qué hay después de la muerte, yo no me ocupo para nada de ello. También porque digamos que esta vida me basta. Por eso procuro vivirla intensamente. Es algo como, no sé quién la escribió, pero es una bellísima frase, tenemos dos vidas. La segunda inicia cuando comprendemos que tenemos una y sola. Y ya. No es mía, por tanto, pero no me acuerdo. Entonces la fe encuentra respuesta también en problemas de la muerte, encuentra todas las respuestas posibles a este problema. Basta ver la historia de las religiones, que desde la reencarnación hinduista a la reencarnación jainista, que es diferente a la hinduista, pero aquí en Occidente no se menciona porque no gusta tanto, no es la hinduista, es un poco más bonita. El renacer budista, que es algo diferente totalmente a la reencarnación hinduista, a la resurrección de los cuerpos inventada por Pablo, inventor del cristianismo. Entre otras cosas, abro y cierro paréntesis, los primeros cristianos no creían en la inmortalidad del alma. Quitemos eso de la cabeza. Creían en la resurrección de los cuerpos. La inmortalidad del alma es una invención teológica sucesiva. Creían en la resurrección de los cuerpos físicos, no en la inmortalidad del alma intangible. Después, como esta resurrección de los cuerpos, entonces se elaboró el todo a fecha indeterminada. Por tanto, la humanidad elaboró todas las respuestas posibles al problema de la muerte. Y sabéis lo que es bueno y extraordinario. Pienso que merecían el premio Nobel los que idearon este concepto de fe. Que cualquier cosa que haya o no haya después de la muerte, sea cual sea la fe que hayáis cultivado en el curso de la vida, si os ayudó a vivir bien, no los decepcionará nunca. Porque si después de la muerte no hay nada, no os daréis cuenta nunca, no se van a decepcionar. No es que diréis, oh Dios, pasé toda la vida creyendo en esa cosa que no existe. No os daréis cuenta. Pero si esa cosa os hizo vivir bien, hacéis bien en vivirla así, sin poneros el problema del hecho que sea verdad o no. Porque si empezáis a estudiar para entender si es verdad o no, os doy un consejo, no empecéis a estudiar para entender si es verdad. No empecéis a estudiar, quedárosla. Disfrutarla, no la pongáis en discusión, no ahondar en ella, vívenla así. Hay que vivirla así como la tenéis, cualquiera que sea, da igual. Lo decía también Tenzin Gyatso, el actual Dalai Lama, el 14. No abandonéis una religión para abrazar a otra, porque añadiréis frustración a frustración. Porque todas las religiones nacieron para darle al hombre las respuestas al problema de la muerte. Y he dicho también, cuando yo muera, ya no vayáis a buscarme entre los niños, ¿sabéis, no? Que van a buscar el renacimiento, no ir a buscarme entre los niños. Escoged entre los monjes más ancianos al que consideréis más sabios y ponerlo en mi lugar. Y sin embargo, él estaría en su 14º renacimiento. ¿No será que tiene alguna duda? Ya que dice, no vayan a buscarme más entre los niños. Bueno, en cualquier caso, cada quien tiene su fe y hace como puedan vivirla, así como está. El hecho que nosotros debemos creer que son ciertas toda una serie de cosas y las tenemos que creer sin hacernos preguntas, porque a veces hacerse preguntas significa tener dudas, que son, según mi opinión, la única y verdadera forma de libertad. Cuando Jesús decía, la verdad os hace libres, no quería decir lo que se atribuye, ¿sabéis? Pues, si hay algo que hace esclavos es la verdad. Mirad a todos los que están convencidos de tener la verdad, son esclavos de esa verdad. No son ya siquiera libres de intentar pensar otra manera. La verdad a la cual se refería a él es, yo soy la verdad, decía. Por tanto, para él había, como había un programa social para aplicar, si venís detrás de mí, yo os llevo a la libertad. Pero era un cierto tipo de libertad,
no la verdad filosófica que nadie tiene, o todavía menos la verdad teológica. Por lo tanto, lo que nos hace realmente libres es dudar. Y es por eso que quien gobierna nunca quiere que tengamos alguna duda. Porque si tenemos dudas, hacemos preguntas y eso molesta. Así como yo ahora haré algunas preguntas, estando bien atento a lo que digo para no acabar en los tribunales. Yo varias veces leí en las conferencias que el tema de los 6 millones de hebreos muertos en el Shoah era conocido desde la segunda mitad de 1800 y estaba ya escrito en las revistas judías de la segunda mitad del 1800 y estaba escrito ya al inicio del 900 en los más importantes diarios estadounidenses. Americanos en general, estadounidenses, canadienses, donde se hablaba exactamente de 6 millones de hebreos que estaban muriendo o iban a morir en el sudoeste de Europa. Ahora bien, yo no estoy poniendo en duda la Shoah. Estoy haciendo preguntas. Estoy por hacer preguntas que quizás sean más difíciles todavía. Porque que sean 6 millones o 5.600, quiero decir, si hay un crimen, sigue siendo crimen. No es el problema. El problema es establecer quién lo quiso realmente. ¿Quién lo decidió? ¿Quién lo ha planificado? Porque de 6 millones de hebreos, por ejemplo, en New York Times, en 1919, en el 1920, en 1919 New York Times escribe, en Ucrania 6 millones de hebreos están en peligro. 6 millones de hebreos en Ucrania y en Polonia han recibido noticias que van a ser completamente exterminados. 1919. Hitler había apenas terminado de hacer el relevo de la Primera Guerra Mundial. 1915. 6 millones de hebreos en Rusia son perseguidos, cazados, humillados, torturados, lo hacen morir de hambre. Miles de ellos masacrados y ultrajados y saqueados. Pero de la mitad de 1800 hasta el final del 1900, o sea, al final de la Segunda Guerra Mundial, siempre son 6 millones de hebreos. Ahora bien, un pueblo que es masacrado disminuye de número. Conocemos la historia de los nativos americanos, ¿no? Que después de Cristóbal Colón fue no a descubrir América, fue a conquistar América por cuenta de las potencias católicas. Por ejemplo, la amiga Mauricia, conocida como Yusi, entrevistó a la duquesa Isabel Medina Sidonia de Toledo, Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, en cuyos archivos está la documentación de quien financió a Cristóbal Colón. Por lo tanto, sabían bien a dónde iban, ¿sí? Exactamente sus antepasados. Por lo tanto, sabían bien a dónde iba y qué iba a hacer. Por lo tanto, la idea de que descubrieron es una de las muchas mentiras. Fue a conquistar por cuenta propia las potencias católicas. Y sucedió que en el siglo inmediatamente sucesivo llegaron los cristianos españoles que en el nombre del amor de Cristo los exterminaron. El hecho de que exactamente como se dice aquí, pues el tema es el mismo. Perseguidos, cazados, humillados, torturados, le hacen morir de hambre, masacrados, ultrajados, saqueados. Si quitamos hebreos y escribimos nativos americanos, es exactamente lo mismo. Pasaron de 80 millones a 10 millones. Solo los habitantes de México pasaron de 20 millones a 2 millones. Los hebreos son siempre 6 millones en 70 años. Siempre 6 millones. Uno tiene derecho o no de hacerse una pregunta. En la red e internet me han dicho, sea en privado o en público, que yo no tengo el derecho de cultivar esta curiosidad. No tengo el derecho. Porque tengo una curiosidad que no debe ser cultivada, porque las cosas ya se saben. O no se saben.
Porque después, gracias a los estudios de una persona que formará parte de este proyecto, que es licenciada en leyes, que está en estos momentos examinando cerca de 5.000 documentos del siglo pasado, salen a la luz webs hebreas de rabinos, donde está escrito que el hecho de que 6 millones de hebreos tenían que morir para consentir a los hebreos de volver a Israel está ya presente en la Biblia. ¿Y está presente dónde? Justo donde se habla de regreso de los hebreos. Por tanto, estoy citando, gracias a esta persona, de la cual, porque de lo contrario están los grupos de aquellos que cada vez que digo el nombre de alguien le saltan encima para destruirlo. Por tanto, después esta persona dará la cara en el momento oportuno. Ahora no la nombraré todavía. Esto de aquí está en las webs, por ejemplo, en las webs de Salomón Cohen, nuestra agenda judía, donde está escrito: es justo por causa de esta profecía que nosotros hemos anticipado que 6 millones de nuestra gente deben morir antes que no sea permitido devolver a Israel. Esta cosa está escrita en el New York Times el 6 de noviembre del 1900. Hitler hacía poco que había terminado de chupar la leche. Y la profecía es esta. Os lo muestro, así al menos. Es este documento oficial. Diga. Dicen así porque deben eliminar hebreos originales y sustituirlos con los hebreos convertidos en hebreos. Este será el paso sucesivo. También con la diferencia entre la frecuencia específica de enfermedades particulares entre los hebreos sefardíes y los hebreos askenazíes. Pero será el paso siguiente. Por lo tanto lo digo, no estoy negando la Shoah. No puedo ser juzgado por negacionista. Esta la ponemos entre paréntesis. Aquí está escrito Tashubu, que quiere decir volveréis. Y ellos hacen notar que en el modo que está escrito en el Levítico, falte esa Vav. Esta letra que tiene el valor numérico como el número 6. Ellos dicen que como falta esta letra, los hebreos volverán menos 6 millones. Ahora, yo no digo que esta sea una profecía verdadera. Después os hago ver cómo construyen las profecías, así nos entendemos. Estoy diciendo que ellos escriben que 6 millones tienen que morir antes que los hebreos les sea concedido volver a Israel. 1900. Esta cosa aquí, ellos dicen, y con el recuento numérico gemátrico, que incluso contiene la fecha que es el retorno de Israel en 1948, después que haya muerto 6 millones de hebreos. Esto lo hace incluso remontar al Sefer HaZohar, el libro del Zohar, el esplendor, que en una de las Biblias de la Cábala hebrea, escrita en el 1200, texto muy discutido, obviamente, por algunos una verdadera charlatanería, para otros, sin embargo, es un texto que contiene sabiduría antigua, escrito en arameo antiguo, o sea, como si fuese escrito antes. Dejemos el tema de la historia del Zohar, que no nos interesa por ahora. Aquí está escrito que como falta esta Vav, que en cambio sería esta gramaticalmente correcta, quiere decir que antes de los hebreos pueden volver, deben morir, desaparecer esos 6 millones. Lo escriben en sus webs. Aquí está. Aquí está.
Benjamin Netanyahu, en la revista del Mundo Judío, advierte Putin que Irán quiere matar 6 millones de hebreos. Irán. Los periodistas intelectuales hebrea lo Weltal, la tengo en otra parte. Hace 2 años escribió en el periódico: finalmente los hebreos en Israel han superado los 6 millones. En fin, estos 6 millones... Entonces uno tiene el derecho de no de hacerse preguntas, no de cultivar la curiosidad. Pero a mí no me importa nada si tengo el derecho o no, yo la cultivo. Es decir, el derecho me lo doy a mí mismo, desde el punto de vista. Aunque si bien que respuestas a ciertas preguntas pueden ser extremadamente duras, muy duras, porque quiere decir entender quién es, que basándose en esta profecía, real o presunta que sea, peor todavía si es presunta, porque quiere decir que es construida a propósito. Obviamente, peor todavía si es presunta. Quiere decir que basándose en esto, alguien decidió que 6 millones, pero antes que naciera Hitler, que 6 millones de hebreos, de todas formas tenían que morir. Son preguntas, ¿eh? Son preguntas, nada más, a las cuales después deben responder los historiadores, ¿cierto? Yo no, faltaría más. Bueno, me limitaré a dar un ejemplo bastante famoso si descubro que la Virgen que concebirá dará a luz un hijo, de Isaías. No es virgen por ser niña. No concebirá porque ya está embarazada. Hijo. Bueno, está claro que esa profecía en un momento se desmaterializó, hasta el punto que, como usted ha mencionado muchas veces, la Conferencia Episcopal Alemana se vio obligada a volver al texto alemán de la escritura y corregir este pasaje, perdiendo una parte de la construcción teológica, que era parte integral, una parte importante de la tradición teológica occidental. Cierto, evidentemente, como se pueden imaginar, me hacen todo tipo de peticiones y por eso también me preguntan sobre lo que pienso de las nuevas teologías que están surgiendo, que ahora se construyen sobre bases, por así decirlo, absolutamente inexistentes. Yo siempre respondo: si se necesita un pensamiento teológico basado en la teología tradicional, no porque contenga la verdad, sino porque tiene una dignidad de pensamiento histórico, filosófico, como ningún otro. Estas teologías modernas que están naciendo sobre bases inexistentes, de hecho, son teologías elaboradas una vez más sobre afirmaciones que provienen de quién sabe dónde, de quién sabe quién, sobre las cuales evidentemente no hay especulación, pero sí una aceptación pasiva, lo que indica cómo efectivamente quienes las reciben porque tienen una necesidad desesperada de cualquier verdad que es lo más dañino que puede ser para el libre pensamiento. Precisamente lo que importa, independientemente de que la teología alcance una verdad o no, tiene su propia dignidad de pensamiento, después de la cual esa dignidad de pensamiento se ha ejercido sobre un texto que teóricamente pone o debe poner límites, porque entonces el texto en ese es ese. Pero como ustedes habrán visto, los textos, la realidad, a estas alturas, son al menos 2. Entonces sabemos que hay más, porque está la Biblia samaritana, está la Biblia copta, etc. Pero la griega, lo sabemos, tenía toda una serie de razones, entre las cuales, no lo olvidemos, estaba también una razón de orden de prestigio literario de estos judíos alejandrinos, que se encontraban frente a los llamados griegos inteligentes que debían prestar para poner sobre la mesa, para automagnificarse, pero también, con razón, toda una serie de obras literarias de gran valor, digamos de valor universal, reconocido en su momento cuando no tenían nada. Por eso también existía la necesidad de ponernos al menos al mismo nivel diciendo: también nosotros tenemos un texto literario de altísimo valor y, como bien dices, los primeros cristianos se referían a eso. Ahora hemos pasado a la Biblia masorética, es decir,
lo que se desarrolló, digamos, a finales del primer milenio después de Cristo y que se encuentra fijada en el Códice de Leningrado e impresa en la Biblia de Stuttgart. Y ahora también se está insertando, con razón diría, en algunos aspectos la ausencia de verdades establecidas, los textos del Qumrán y en definitiva todo lo que existe sobre la base del famoso proyecto bíblico iniciado en el año de los 70 por la Universidad Hebrea de Jerusalén, que pretende tomar todo lo que se ha encontrado a lo largo del tiempo y que todavía se encuentra en la Biblia. Entonces, en realidad, en definitiva, se está acumulando una cantidad verdadera grande de información y obviamente la teología también tendrá necesariamente que ejercitarse o reejercitarse sobre esto. Porque está claro que cada vez que salga un nuevo texto, pensemos potencialmente, por ejemplo, en la revolución potencial que los textos del Qumrán, aparte en los posibles orígenes del cristianismo, y por lo tanto está claro que la teología tiene esta necesidad, si no total, al menos parcialmente, de repensarse a sí misma. Sí, mire, encuentro que al final la cuestión se resuelve en la comprensión de que se trata de utilizar al menos métodos históricos, en el sentido de que se trata aquí de pensar la teología como el camino que nos permite para llegar a la verdad. Entre otras cosas, tengo la impresión de que ni siquiera muchos eclesiásticos creen ello. Recuerda declaraciones del Papa Francisco, por ejemplo, de Bergoglio, si aceptamos el discurso del Código Ratzinger, que hicimos juntos, que decía que los teólogos lidiar con sus cosas abstractas, es decir, que los teólogos deben lidiar con lo suyo. Por eso, entre otras cosas, no se comprende bien esta desconexión entre la jerarquía eclesiástica y la labor de los teólogos situados como o casi como antagónicos a la iglesia. Pero bueno, si observamos la teología, hablemos de la cristiana y de la religión que sobre ella se construyó, es decir, del cristianismo. Al final, si dejamos de lado esa sed de verdad que comprensiblemente también nos anima lo que vemos, lo que como debemos ver las cosas, el cristianismo es en definitiva una construcción cultural muy refinada. Como tal, hay que estudiarlo con esa actitud serena, desapegada y objetiva que recordábamos al principio de nuestra conversación. Además, este tipo de actitud nos permitiría, por ejemplo, un marco muy eficaz, como sé, de la estética occidental y en general de la idealidad de la cultura occidental. Mire, permítame poner un pequeño ejemplo que surge de mis estudios en estos últimos días. Al estudiar la fase preliminar del sacrificio romano, donde se ofrecía vino e incienso sobre un altar portátil, me encontré con una reflexión de estudiosos que interpretaban el vino como un análogo simbólico de la sangre humana. Así pues, en realidad, las fuentes catalogadas, estudiadas y analizadas por Robert Onions a este respecto es un hermoso estudio titulado Los orígenes del pensamiento europeo, atestiguan de manera clara, cierta, inequívoca e indiscutible, que la sangre era interpretada como un análogo, incluso mucho más, del líquido vital que fluye en nuestro cuerpo, es decir, los líquidos claros de los que también hablamos en nuestro video sobre los 4 cuernos divinos. Aquí, a pesar de esta evidencia absoluta, porque estamos hablando de los autores importantes como Homero o como Ovidio, Virgilio, no de autores desconocidos. Este estudio, esta identificación del vino con la sangre, en este momento yo me dije, pero ¿quieres ver eso en la base de esta identificación? No está, llamémoslo así, dando el prejuicio eucarístico sobre el cual esta asociación inconscientemente estaría guiada precisamente por nuestro hábito cultural de conectar estos dos elementos, un elemento físico a un elemento teológico. Y realmente tengo la impresión de que es así. Entonces, incluso inconscientemente tendemos, debido a que estamos inmersos en este líquido amniótico, tendemos a ver al mundo en función de estas coordenadas, a través de este lente. Repito, no estoy afirmando que sea la verdad. No se trata de eso, se trata de mirar las cosas con un método histórico, que sea un método histórico válido, objetivo. Además, para volver a la dignidad especulativa de la teología, para demostrar mejor a qué me refiero, quisiera citar 2 ejemplos. Tomo uno de un hermoso libro de Primo Levi que se titula Leal True Profession. Es un capítulo, digamos que es, o se titula Contra el dolor. Primo Levi hace aquí precisamente este trabajo, es decir,
toma algunas declaraciones de un teólogo moral llamado, si no recuerdo mal, Shiavishi, y las somete a una crítica contraargumentativa. Una de estas afirmaciones que obviamente argumentó entonces el teólogo se refería al hecho de que está permitido infligir una cierta cantidad de dolor a los animales, porque toda la creación está sujeta a las necesidades del ser humano, y esto obviamente sobre una base bíblica. Entonces, la réplica y objeción de Levi es algo divertida porque Levi inicia así, reflexionar sobre el hecho de que si esto es cierto, que toda la creación está sometida a las necesidades del hombre, que puede disponer de ella como le plazca, esto también se aplica a Orión, a las Pléyades, a las galaxias, es decir, ¿en qué medida estos objetos de tamaño inconmensurable en comparación con el hombre, que aparecieron en el universo miles de millones de años ante la insignificancia del ser humano, eso es todo y de qué manera, en qué sentido podría estas cosas estar disponibles para el ser humano? Realmente no entendemos el significado de estas declaraciones. Un teólogo, en definitiva, un poco más ilustre, con el debido respeto a Shiabashi, que este teólogo moral, es decir, San Agustín escribió algunas páginas de especulación teológica verdaderamente memorables. Solo para dar un ejemplo, en su tratado titulado De Natura Boni, es decir, sobre la naturaleza del bien, Agustín aborda la cuestión del bien y obviamente la inversa, la cuestión del mal. Es decir, estructura un discurso que técnicamente se llama teodicea, es decir, justificación divina respecto al problema del mal. La cuestión es espinosa y ha sido una especie de obsesión para los pensadores y teólogos occidentales, resumida a la famosa pregunta de Boecio. Es decir, si existe Dios, ¿de dónde viene el mal? Es el problema de origen del mal. Si Dios es bueno y si Dios existe, ¿de dónde viene el mal? Ahora toca, bien, sabemos que la respuesta tradicional de la teología cristiana remonta al origen del mal, al pecado original de Adán y Eva, y que desobedecieron el mandato de Dios. Ahora bien, aparte del hecho de que aquí podríamos abrir un capítulo textual completo sobre el funcionamiento bíblico del pecado original, y ya lo has hecho, o ya se ha hecho por nuestra cuenta. Y sí, y luego la teodicea ha discutido durante siglos porque es un problema fundamental. Y cierto, eso es algo a observar a futuro.